Primero que nada, los salmos, déjenme recordar, explicándoles un poco. En nuestra Biblia encontramos un libro que se llama de los Salmos. Los salmos son cantos espirituales que compusieron diferentes hombres inspirados por el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, y ellos amaron tanto a Dios que le compusieron cantos, ¿verdad? Lo que Dios les ponía como inspiración. Y por lo tanto hay una riqueza, aparte de una riqueza literaria y en todos los sentidos de las más hermosas en el mundo, en lo espiritual tienen un contenido riquísimo en lo espiritual, porque son de inspiración divina, así como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Este Salmo 91 es conocido como uno de los más hermosos, que todos lo son, pero en realidad de mayor esperanza que puede tener un hombre o una mujer cuando leemos este Salmo 91. Parte de su lenguaje da fortalezas y escudos. Esto es lo que hace este Salmo 91. Bueno, primero que nada, como comentario nada más, este salmo no tiene título y tampoco se conoce el autor. Es un autor realmente desconocido. La mayoría de los teólogos pues concuerdan de que es posiblemente un salmo de Moisés, continuación del Salmo 90. Usted sabe que el Salmo 90 es un salmo que Moisés compuso. Y la mayoría de los teólogos pues piensan que es la continuación del Salmo 90. Así como el Salmo 90 es una queja, es un llanto, es un lloro, es un salmo de luto, de muerte el Salmo 90. El Salmo 91 es todo lo contrario, un salmo de vida, un salmo de seguridad en Dios. Y este salmo es una de las mayores o de las más grandes posesiones que los santos tienen, porque da mucha seguridad y bendición. En los dos primeros versículos del Salmo 91 encontramos 4 títulos usados para Dios. En hebreo original, este salmo, los 4 títulos que vienen en los 2 versículos primeros nada más son Elión, Altísimo; Shaddai, el Omnipotente, el Todopoderoso; Yahvé, Jehová, el Yo Soy; y Elohai, mi Dios. Esos 4 títulos nada más en los 2 primeros versículos vienen, Pero bueno, vamos a dar inicio de una vez al Salmo 91. El título de este salmo es Morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso, el que todo lo puede, ¿verdad? Y ese título se le da a Dios. Versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y déjenme decirles que la sombra del Omnipotente, esto se refiere a una persona, es una expresión que implica mucha cercanía. Entonces, no sé, para estar a la sombra de una persona, digamos un niño pequeño, ponerse a la sombra de su papá, que se necesita pues estar demasiado pegado a él, ¿verdad? Muy cerquita. Y eso nos está queriendo decir: el que está cerquita de Dios será cubierto por la sombra, por su sombra. Morará, también esa palabra pues sabemos que es vivirá ahí, ¿verdad? Protegido, seguro del calor, del sol y de todo eso. Espiritualmente, pues nosotros podemos decir que es un abrigo
poderoso de Dios. Un cuidado único que solamente puede llegar a tener el que se acerque mucho a Dios y que la misma figura de Dios lo pueda cubrir con su sombra. Claro que este salmo es muy hermoso y nos gustan mucho estas palabras, pero tiene, como en casi toda la palabra, tiene requisitos. Nosotros lo podríamos decir así, este primer versículo. Si te acercas a vivir lo más cerquita de Dios, si tienes mucha comunión con Dios, a través de su palabra, Él te podrá proteger con su sombra. La sombra de Dios. Ustedes saben que allí en el libro de Hechos dice que una vez pasó que el apóstol Pedro ponían a los enfermos para que cuando pasara Pedro su sombra tocara a los enfermos y sanaban. Ahora imagínense estar bajo la sombra de Dios, todo lo que significa esto. Un cuidado único, una protección única que pudiéramos tener. Y este versículo 1 también nos da una oferta, que tú puedes llegar a estar así, pero tienes que habitar bajo el abrigo. El que habita bajo el abrigo también requiere mucha fe en nuestro ser, en nuestro corazón. Es decir, tener ya la seguridad de que estamos cerca de Dios. Porque nosotros sabemos que no podemos físicamente ver a Dios, ¿verdad? Como lo dice la misma palabra. Nadie, al Padre no lo ha visto nadie jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Eso vino a ser Jesucristo, a presentarnos a su Padre. Por medio de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, un crecimiento espiritual también, nosotros podemos llegar a sentir en nuestro ser espiritual este abrigo, esta cobertura, que estamos cubiertos bajo su sombra. Porque físicamente sería imposible para mí explicarles cómo hacerle, ¿verdad? Si ustedes me dijeran, ¿y cómo le hago para yo quiero también estar ahí bajo la sombra de Dios, ¿no? Yo les pudiera decir, mira, agarra una nave espacial, vete al cielo, ¿verdad? Que es imposible. Pero esto tiene que ser espiritualmente. La palabra de Dios nos declara que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Que no, realmente siendo espíritu, alma y cuerpo, el espíritu nuestro sirve para tener esa conexión y comunión con Dios. Y nuestra alma es la que se va a sentir así, cubierta por Dios. Bueno, dice el versículo 2, cada versículo vamos a explicar algo, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjense, hermanos, que toda persona siempre ha sabido que Dios nos ayuda, Siempre cuando estamos en problemas, ¿a poco no le decimos, ayúdame, Señor? Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Todos sabemos que en Dios hay ayuda, hay seguridad, pero realmente que llegue a ser un castillo, en pocas palabras, ¿qué es un castillo? ¿Qué cosa encontráramos nosotros en un castillo? Pues mucho lujo, ¿verdad? Nos imaginamos mucho lujo, sirvientes, muros altos, ¿verdad? Arriba del castillo muchos guardias protegiendo, ¿verdad? Muchos lugares ahí, baluartes,
una fortaleza es un castillo. A eso se refiere que es Dios. Y solamente quien vive íntimamente con Dios, quien llega a tener comunión con Dios, conoce la grandeza de su protección. Y Dios mismo se convierte en ese castillo, ese lugar de protección. Y vemos cómo dice: diré yo al Señor, esperanza mía. En pocas palabras, que Dios sea toda nuestra esperanza, lo que nosotros más deseamos y anhelamos, y nuestra seguridad también. Y después dice también: mi Dios en quien confiaré. Porque podemos confiar en Él no defrauda. Ahí me parece que es Salmo 27, versículo 10, si mal no recuerdo, ahorita me acordé. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Imagínense esto, Qué fuerte sería, pero sí ha pasado, Sí han habido personas que sí, sus padres los han dejado. Pero en esto sí podemos tener seguridad. Y esto nos está queriendo decir y nos está queriendo enseñar que podemos contar con Dios de esta manera, en que Dios sea realmente alguien en que podamos confiar, nada más. Es por eso que aprendamos nosotros a que nuestra confianza sea Dios. Recuerden por ahí en Proverbios 3, también nos dice, ¿verdad? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Aquí está en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el siguiente: no seas sabio en tu propia opinión. Y es que realmente, mira, no sé si lo puedas poner el 6 otra vez en la Nueva Traducción Viviente. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Nunca digas: yo ya estoy bien. Fíjense todo lo que esto quiere decir, Nunca digas: yo, así como estoy bien. Siempre necesitamos decir: necesito a Dios. Necesito su palabra para saber si estoy bien o si estoy mal. Es un error que siempre hemos cometido, lógicamente, pero por ignorancia muchas veces, porque desconocemos la palabra. Pensamos que pues nadie puede decir: ay, ¿qué tal si yo me voy al infierno? No, todos sentimos cierta seguridad de que nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pero ¿será cierto esto? Hasta que no venimos a la palabra de Dios sabremos si nos vamos a ir con Dios o no. Claro, no se preocupe usted ni se asuste, Gracias a Dios que hoy estamos viendo. Pero ahí nos decía: no te apoyes. Fíate del Señor y su palabra, podríamos decir nosotros. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No pretendas que tú te puedes cuidar a ti mismo o salvar a ti mismo. Necesitamos a Dios en todo momento. Y necesitamos su palabra para todo consejo. Por eso regresamos donde estamos, Salmo 91:2, ¿verdad? Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ya que aquellos que habitan cerca de Dios, y se trata por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo, se trata de una vida de cercanía a Dios todo el tiempo.
No nada más los domingos, ¿verdad? Sino todos los días una cercanía con Dios, una búsqueda de todo corazón a Dios. Y los que ya están seguros con Dios, dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nosotros acabamos de pasar hace unos años, un par de años, una peste destructora, una enfermedad, una pandemia terrible, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Bueno, porque los propósitos y la voluntad de Dios es que nosotros nos libramos de eso. Y no nos libramos solos, Dios nos libró, Dios nos cuidó realmente, con un propósito. El propósito más maravilloso puede ser que le conozcamos bien, que habitemos al abrigo de Él, que Él sea nuestra esperanza y nuestro castillo, ¿verdad? Pero también dice aquí, Él te librará del lazo del cazador. Y a esto se refiere a las formas específicas que Dios protege y cuida a su pueblo, pues para rescatarnos del enemigo, de alguien que nunca ha querido que estemos aquí hoy, ¿eh? El enemigo le decimos nosotros, el diablo, ¿verdad? Y fíjese cómo el diablo y sus agentes, o sea, sus compadres, a menudo obran, ellos actúan todo el tiempo, no duermen, no se cansan para poner trampas. Es como un cazador que trabaja en secreto, que cambia sus trampas y sus métodos, que le gusta sus trampas como cazador que pone, son por medio de la seducción del placer, del gusto, de algo que nos guste a nosotros. Él sabe, nos conoce y sabe que nos gusta. Y por ese medio nos va a atraer, porque Él busca la debilidad siempre. También utiliza carnadas, así tal como se oye, la carne. Un cazador utiliza carnadas, ¿verdad? Pone trampas. Un cazador normalmente está al acecho. No lo vemos, pero allá está. Fíjese qué manera para decirnos que así nos cuida Dios de ese cazador. Claro, el enemigo no tiene el permiso de Dios como para hacernos un daño físico. Solamente la manera como Él ataca y lo que hace es que la palabra de Dios nunca la conozcamos, que nunca nos acerquemos a una iglesia cristiana donde la palabra de Dios se lea y se enseñe. Y va a poner todo tipo de obstáculos y trampas para que no estemos nosotros conociendo quiénes somos primero que nada. Por eso, primero leímos unos versículos muy hermosos, ¿verdad? Que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. El enemigo va a tratar a como dé lugar que usted nunca llegue a ser santo y sin mancha delante de Dios, para que se pierda usted, para que haya perdición y una vida de miseria, una vida alejada de los propósitos y los planes de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que es maravilloso esto, pero Él nos librará, lo creemos de verdad, nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Luego también el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Con sus plumas te cubrirá, hace referencia a un ave, cómo protege a sus polluelos, ¿no? Como una gallina. Es una metáfora, ¿no? Representando a un pájaro, pues podríamos decir la gallina, ¿verdad? Cuando cubre a sus polluelos. Yo una vez estaba viendo esos canales de Animal Planet, de Nat Geo Wild. Esos canales que ¿a poco no son muy bonitos e interesantes? De documentales de animalitos. Y así vi creo que era una codorniz, que va caminando así como en el desierto, así un solazo, y abre sus alas y sus hijitos así bajo sus alas, bien protegidos en la sombra. Y todo esto nos hace referencia a Dios así, que Él quiere cuidarnos, quiere darnos esa protección, ese cuidado. Así vi una vez también en un nido, así hasta arriba de un árbol, y la mamá así sus alas así, y la lluvia estaba durísima, protegiendo, cubriendo a sus polluelos. Y eso siempre ha querido hacer Dios con nosotros. Y bueno, y así lo hará. Y así lo ha hecho, también. De muchas maneras así lo ha hecho. Miren, Mateo 23:37. Jesús habla estas palabras cuando se acerca a Jerusalén. Pero hace un lamento sobre Jerusalén. Y dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. El problema es que muchas personas no quieren la protección, el favor, el amor, el cuidado de Dios. Ese es el problema. Que Dios todo el tiempo nos ha ofrecido una vida de una protección, seguridad, una paz increíbles, grandísimas. Cristo dijo: yo mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y nosotros vivimos en este mundo con muchos problemas, pero al mismo tiempo sin esa seguridad, sin disfrutar de la paz que Cristo nos dejó. ¿Para qué dejó su paz Cristo a su iglesia si no la sabemos aprovechar? ¿Para qué el Señor es como cuando la gallina quiere proteger a sus polluelos? Y no quisieron, dice. No quisieron. Prefirieron seguir sus propios consejos. Por eso ahorita leíamos: no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Porque ellos, ¿qué hacían? Por medio de sus religiones, de todo lo que hacían los judíos, pues decían: es que este Jesús no viene de Dios, porque debería de haber venido como un fariseo, un saduceo por lo menos, ¿no? Por lo menos no sé, o sea, para ellos Jesús no venía de Dios. Y por eso no quisieron, lo desecharon, lo terminaron matando. Y eso es lo peor que pudiéramos hacer nosotros. Decir: así estoy bien, no necesito la salvación de Jesucristo. Porque es difícil también cuando nosotros decimos: necesito a Cristo, Señor, ven a mi corazón. Pues también tenemos que dejar las cosas malas, ¿verdad? Las cosas que a veces le gustan a la carne. Eso es lo maravilloso. El perdonar, que a veces cuesta tanto. No es fácil perdonar.
Pero Jesús dijo que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen y ultrajan. Es difícil, pero creciendo espiritualmente y estando en la cercanía de Dios, como nos enseña este salmo, ya las personas hasta nos dan ganas de abrazarlos y darles un beso, hasta nuestros enemigos, porque Dios tiene ese amor tan grande que nos puede dar. Bueno, este versículo 4 que estamos, ¿verdad? Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Es decir, es una protección también su palabra para nosotros, su verdad. El versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí el salmista representa todo tipo de destrucción que podría venir en cualquier circunstancia. Puede ser de día o de noche, en la oscuridad o al mediodía, como sea, ¿no? Porque bueno, los dos versículos 5 y 6 dicen, no temerás el terror nocturno, ni saeta o las flechas que vuelen de día. Versículo 6, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En pocas palabras, ni de día ni de noche, ni en la niñez, ni en la juventud, ni en la vejez, pudiéramos tener temor. Los jóvenes, ¿qué tal seguros de sí mismos se sienten, no? Que pueden todo, pero espérense a que lleguen, cuando llega la vejez, le da miedo a uno hasta de caminar, de salir a pasear. Bueno, a mí no, todavía no. Pero me han platicado. ¿No? Sí, fíjense que antes a mí me decían, no te vayas por esa calle porque ahí salen luego muchos asaltantes. Vámonos por esa calle a ver si es cierto que sale alguien, ¿no? No, hombre, ahora si me dicen así, no salgo ni de mi casa, en serio. Ya no es lo mismo, claro. Y a esto se refiere también. Ni en ningún momento, ni a cualquier hora del día, ni en cualquier momento de nuestra vida, podremos tener temor de algo. Porque Dios nos cuida, nos cubre. Vivir sin temor es una bendición grandísima, ¿no? ¿Qué les parece? Todos de alguna manera pues tenemos miedo de muchas cosas, ¿no? Pudiera ser que, no sé, que aquí en Oaxaca, ¿qué tal los temblores, no? Y a veces decimos, bueno, si vemos que nuestra barda de la casa ya se está así como que haciendo de lado, pues le metemos refuerzos porque decimos, híjole, ¿qué pasaría si viene una sacudida? Pues se cae, ¿no? Mi casa. Entonces, vivir con temor, pues claro, fíjense que hay muchas personas que han vivido casi toda su vida con temor. Y una de las cosas más hermosas que les ha pasado es que cuando conocen la palabra, cuando oramos por ellas y todo, no, cambia todo en su vida. Porque es hermoso pues vivir tranquilo, con seguridad, confiadamente. Y a esto se refiere todo esto, ¿no? El versículo 7 también dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Claro, habla de una protección de uno entre 10,000, imagínense. Porque podremos ver que a otros les pasan muchas cosas, pero hasta a veces decimos, ¿cómo Dios nos cuida a nosotros? ¿Cómo Dios nos guarda? De verdad. A veces vemos que a un vecino, a alguien que conocemos le pasan muchas cosas malas,
Pero nosotros cuánto amor nos tiene Dios, cuánta misericordia. Y pues es motivo para agradecerle, ¿verdad? Luego el versículo 8 nos dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Podremos ver que aquellas personas que nos hacían daño, para ellos pues llegará su momento en que pues Dios tome cartas con ellos, ¿no? Aquí a los impíos, repetimos esto, ¿no? La palabra impío significa sin piedad. Alguien que no está dispuesto a perdonar, alguien que no está dispuesto a amar a Dios, a buscar a Dios nunca. Eso es un impío. Y es más, critican, ¿verdad? Y se burlan de Dios. Esto hacen los impíos. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, ¿verdad? Es un contraste a la protección de Dios a sus escogidos y una recompensa que Dios tiene para los que son impíos, ¿verdad? Pero el versículo 9 nos dice: porque has puesto a Jehová. Eso es todo. Aquí está el requisito grande que nosotros necesitamos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque recuerde que así empezamos leyendo, así comenzó este salmo, ¿verdad? El que habita. Y se trata de una vida entregada por completo. Eso es habitar. Porque todas estas bendiciones no están para el que busca a medias a Dios. Todas estas bendiciones no son para los que a veces sí se acercan a Dios y a veces se alejan de Él. Esto es para los que habitan, los que ya pusieron su vida completa y una vida entregada de verdad a Dios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y dice el versículo 11 también: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué les parece esto? Es una promesa hermosísima, maravillosa, ¿verdad? Ahora dígame usted esta pregunta que le voy a hacer: ¿de cuántas cree usted que nos ha librado Dios? Tal vez ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Tal vez ni cuenta nos dimos que ya nos iba a atropellar un coche y de repente nos detuvimos a ver, no sé, una mosca que pasó o algo. Y cuando ya ni nosotros ni en cuenta, ¿verdad? Pero de que Dios nos va a cuidar. Y Él va a usar a sus ángeles. Los ángeles pues no los vemos nosotros, pero sí sabemos que sí existen. Sí sabemos que sí existen. Hay algunas personas que están tan despiertas espiritualmente que han logrado visualizar ángeles. Es algo que es difícil tal vez de explicar, no lo sé. Pero ¿se podría hacer esto? Claro que sí. Sin embargo, sí están los ángeles. Y los ángeles, sí dice la palabra de Dios que están al servicio de los santos, ¿verdad? Por ahí Hebreos capítulo 1 me parece que lo dice. ¿Y esto qué llega a ser? Porque cuando nosotros hacemos una oración, Señor, protege a tal persona, bendícela, ayúdala, Dios envía ángeles a cuidar, a guardar, ¿no? Cuando nuestros hijos se van de viaje o esto que oramos, ¿verdad? Y les decimos, Señor, guárdalos, cuídalos. Hablando de los ángeles, el 14 dice:
¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fíjense, de los que llegarán a ser salvos. Porque eso sí, la palabra sí nos declara algo, que no todos serán salvos. Y eso es triste. ¿Quiénes serán salvos? Pues los que crean. Como decía ahorita, ¿verdad? Los que recibieron a Jesucristo, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios, pues ya llegar a ser salvo. Y los ángeles son ministradores, están al servicio de los que heredarán salvación. Qué hermoso, ¿no? Bueno, pues aquí este versículo 11 que estábamos leyendo, que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo 11, quiero leérselas en una versión nueva Biblia viva. Dice: ningún mal, desde el 10, ningún mal te dominará, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas, te sostendrán con sus manos y evitarán que tropieces con las piedras del camino. ¿No? Evitarán que tropieces, que caigas. En pocas palabras, podríamos nosotros caer nuevamente en condenación o caer en otros fuera, lejos de Dios. Eso significa caer, alejarse por completo de Dios. Pero Dios nos llevará, sus ángeles nos llevarán, como dice el versículo 12, ¿verdad? En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Recordamos que esta palabra, bueno, en el tiempo de Jesús también se escuchó. El versículo 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estos son enemigos muy potentes que tenemos nosotros en contra, pero Dios, a quien habita en su presencia, le da esa autoridad para poder pisar. Esta palabra de pisar pues refiere que Dios dará la autoridad sobre los enemigos. El león, porque ustedes saben que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahí en Corintios es donde dice eso. Buscando a quien devorar. En pocas palabras, ¿a quién lo hace caerse? De dejar de seguir a Dios, ¿verdad? Fíjense el consejo que nos da este versículo: sed sobrios y velad. Esto es en oración, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo que sigue dice: ustedes lo resisten firmes en la fe. Nosotros le podemos resistir todo ataque del enemigo firmes en la fe. Y bueno, aquí dice después, ¿no? Sabiendo que todas las mismas tentaciones, a todos las tenemos en todo el mundo. Esas tentaciones, las mismas debilidades, lo mismo es para todos. Todos los padecimientos los tenemos todos. Y esto lo dice también para que no tengamos excusas de decir: es que el enemigo a mí me tienta más que a los demás. No, a todos realmente nos pone las mismas tentaciones. Todos los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo, ¿verdad? Bueno,
Pero este versículo 13 del 91 que estamos, sobre el león y el áspid. Áspid era una víbora, una serpiente muy venenosa del desierto, ahí en Israel. Sobre ellos pisarás, hollarás. Hollar, la palabra hollar significa escarnecer, hacer burla, destruir al cachorro del león y al dragón. Y al cachorro del león significa pues el hijo del león, ¿no? O sea, todos los demás demonios de todos los tamaños que sean. Y al decir el dragón se refiere al mero, ¿no? El enemigo. A ese lo podemos vencer sin tanto esfuerzo, ¿no? Estas palabras representan a los siervos de Dios que son como sobrevivientes, dice acá. Son vencedores y pisotean enemigos mortales, dijo un comentarista. Bueno, leemos rápido ya los últimos versículos para terminar, 14, 15 y 16. Es como si Dios aquí dijera, bueno, déjenme hablar a mí ahora, ¿no? Y Dios habla, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pero fíjense cuál es la condición: amar a Dios, ¿verdad? O sea, como nos decía el primer mandamiento, ¿se dan cuenta de lo que nos hemos perdido por no obedecer desde el primer mandamiento? Amarás a Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Y aquí Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esa palabra de conocer su nombre es cuando hay intimidad con alguien, ¿no? ¿Quién llegó a conocer el nombre del Señor? El que tiene comunión con Él, el que ya lo conoce bien, ya conoce bien su palabra. A eso se refiere, por cuanto ha conocido mi nombre. Y a ese es a quien Dios librará, ¿verdad? Lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El versículo 15. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Qué hermoso, ¿no? ¿Quién no quiere que cuando invoquemos a Dios Él nos responda? Imagínense, ¿no? Qué hermoso sería que le dijéramos, Señor, necesito, ayúdame en esto, necesito esto. Ok, ahí está. Pero no es bueno también que queramos a Dios como un genio de la lámpara, ¿no? Muchos así quieren a Dios, ¿no? Pero no quieren cumplir su parte de obedecer, de vivir en santidad, esforzarse en buscar a Dios, asistir a la iglesia, tener estudios bíblicos. Todo eso lo podemos tener así a Dios. Esto es para quien ha llegado a amar y a conocer a Dios bien a través de su palabra. Podrá invocar y Dios le responderá. Y estará Dios con nosotros en la angustia. En la angustia es cuando más solos nos sentimos, ¿verdad? Y que Dios esté con nosotros en momentos difíciles y nos vamos a sentir tranquilos. Y el versículo 16 que termina con una promesa hermosísima: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es para quien pone a Dios como una habitación, como alguien que nunca se va a separar ni alejar de Él, y que su vida y todo gira alrededor de la persona de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo ven? Es hermosísimo este salmo y es una oferta que Dios hace a todo aquel que quiera. Todo el que tenga
hambre y sed de su palabra, de su presencia, de la cercanía con Dios, lo puede llegar a tener, ¿verdad? Isaías 55. ¿Verdad? Y nos dice acá tan hermoso, para terminar, ¿no? A todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan y compran y coman. ¿A qué se refiere? Que lo que Dios da, lo da gratis. Todo lo que Dios da es gratuito. Y que Él está dispuesto a dar y a amar y a bendecir. Porque por amor dio a su Hijo. Nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros, para que Cristo muriera en la cruz a llevarse todos nuestros pecados. Todo es gratuito y todo es una oferta para el que quiera. Todo el que quiera puede obtener esto. Pero realmente la cosa es que queramos y nos decidamos. Y terminemos venciendo ante toda adversidad, ¿verdad? Eso es lo maravilloso. Pues vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor precioso. Gracias te damos por tu palabra, que nos da tanta fortaleza, Señor, que en verdad nos sentimos tan diferentes a como llegamos después de escuchar tantas palabras que tienes para todos nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú amas al de corazón contrito y humillado. Al humilde de corazón le muestras tu favor. Aquel que en verdad quiera, Señor, como vimos hoy. Te suplicamos que nos ayudes y fortalezcas, nos bendigas, Señor. Que podamos ser de aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Que podamos ser nosotros de aquellos que viven bajo la sombra de tus alas y en tus cuidados, tu protección, tus bendiciones, Señor. Porque tú siempre has querido darnos todo esto, Señor. Gracias porque hoy nos permitiste estar aquí. Sabemos, Señor, que tú tienes muchas cosas más grandes todavía también para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Yo te suplico que tú guardes, cuides y bendigas de esta manera que vimos en el Salmo 91 a todos mis hermanos que están aquí hoy, Señor, y a sus familias. Que derrames todas esas bendiciones para todos y cada uno, Señor, guardando, bendiciendo y sobre todo guiándonos en tu camino, Señor, firmemente. Gracias por tus bendiciones te damos. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.